Tres ejemplares. El ejemplar con la placa 78 no va a ingresar. Tenemos la placa 76, la placa 81 y la placa 86. Tres, la Castre, la de Puente de Dios, los ojos de los jueces, para poder obtener, en todo caso, el primer, segundo y tercer lugar del primer grupo. Apenas en el primer. Agua, cerveza, refrescos. Préstame las llaves de la camioneta, voy por...
Agua, cerveza, refresco. Hey. Más o menos. Tiempo. Que me regale un hielo para entrar el celular. ¿De veras? Caliente. Coca. Agua, cerveza, Bien, el doctor Sánchez Hueco, en función a la puntuación, va a acomodar los ejemplares. Y el doctor Ricardo Futiño, técnico y juez de la Asociación Mexicana de Cebú, está observando la colocación producto de la suma de la puntuación de los tres jueces. Y en base a las fichas de cada uno, le corresponde a Ricardo Futiño entregar la explicación de los lugares correspondientes a este primer grupo. Le entrega al doctor Sánchez Hueco los resultados y él ejerce su voz para explicar el resultado. Gracias, doctor Sili. Tenemos ejemplares del grupo 1 con 12 meses de edad. El ejemplar que tenemos colocado en primer lugar con la placa número 76 es el ejemplar mejor equilibrado, mejor proporcionado de los 3 ejemplares. Podemos ver que es el que tiene una mejor línea dorsal, que se corresponde con la costilla con mayor profundidad, con mejor arqueamiento y que tiene muy buen desarrollo de sus masas musculares, así también con el ejemplar más longilíneo que tenemos acá en la pista. Supera también al del segundo lugar, en que tiene un prepucio mejor direccionado. El del segundo lugar
podemos mencionar que es un ejemplar muy masculino, muy bonito, con una excelente pigmentación, supera al del tercer lugar en ese volumen que tiene en su tercio medio y en su tercio posterior. Y el ejemplar que tenemos en tercer lugar podemos abonar a su favor, que es un ejemplar muy masculino, con una jiba muy masculina, muy bien posicionada sobre su dorso. Felicidades a los creadores, excelentes ejemplares. Bien, de acuerdo a los jueces, la puntuación favorece o reconoce al ejemplar con la placa número 76, quien ocupa el joven Arámburo, que junto con su padre están ahí en las gradas explicándole al nieto la decisión de los jueces, viendo justamente a su animal, y lo digo porque me generó mucha ternura desde aquí ver las preguntas que el nieto hace para tratar de entender lo que tiene que entenderse, lo que es la evaluación de los jueces en función al patrón racial. Entonces le damos la bienvenida al abuelo, a don señor Miguel Arámburo, que vemos que con mucha ternura explica al lado de su padre lo que en la pista sucede, y evidentemente cuando vemos que todos los tres dan un aplauso, es que finalmente reconocen el resultado de los jueces a pesar de que se tengan los intereses frente a un animal, y eso es evidentemente congruencia, inteligencia y reconocimiento a la competencia.
Bien, tenemos aquí, se despide, vino especialmente de la Ciudad de México el día de hoy para participar en el conversatorio de la raza Saldo Negro Mocho, de la raza Saldo Negro. Desde México, el señor presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos, que llegaron por la noche, llegaron a las 10 de la mañana, estuvieron para llevar a cabo, compartir su voz y se retira a la Ciudad de México, es catedrático de la UNAM. Y si quisiera que le dejara una invitación para el Congreso Nacional de Especialistas en Bovinos, el Congreso Nacional de Goiatría, que justamente este año, en agosto, lleva a cabo Veracruz y lleva por nombre Mateo Aguirre. Mateo Aguirre fue un destacado creador de las razas equinas y de suizo, que lamentablemente unos días después, hace 2 meses, después de haber entregado la presidencia, Mateo Aguirre murió. Así que este evento en Veracruz será en homenaje a don Mateo Aguirre. Entonces, a su presidente, para que les extiendas una invitación a este congreso. Hay una serie de exposiciones comerciales, conferencias técnicas científicas y sin duda el Saldo Negro aparecerán algunos de los trabajos académicos científicos que tengan algunos de los académicos o investigadores. Adelante, Ignacio. Gracias, doctor Emilio Sili. Es un gusto, un placer y ya lo había mencionado durante mi actividad en el conversatorio. El honor de estar aquí en este evento de Ganado Cebú. Precisamente menciono que es también mi honor, me dedico yo como académico a la parte de zootecnia de bovinos productores de carne. Está hecha de manera cordial, abierta a nuestro evento, que va a ser el 1, 2, 3 de agosto y tenemos el 31 de julio con un precongreso. Entre otras cosas, tenemos ya concertados 3 simposios, 3 foros muy interesantes con temáticas relacionadas con la producción de ganado bovino. Entonces, están cordialmente y afectuosamente invitados. Otra vez, muchísimas gracias. Y seguimos estando. Gracias, doctor. Miembros en nombre del Comité Organizador de la Asociación Mexicana de Seguros, de la Unión Mundial Regional de la Zona Centro, como parte del Comité Organizador y de la Facultad de Medicina Veterinaria, le agradecemos públicamente el esfuerzo de estar presente el día de hoy y estaremos muy pendientes el último de julio y el día 1, 2 y 3 de agosto en este Congreso Nacional de Goiatría. Se refiere justamente a los rumiantes. Estarán por acá. Muchísimas gracias, doctor, y buen regreso.
Agua, cerveza, refrescos. Mañana, día 1 de junio, se tiene el evento de premiación y se tiene también la subasta. 1 de junio, con el que se inicia el 6º mes del año. Y también nos recuerda aquí el doctor Coutinho que mañana es el Día Mundial de la Leche, reconocido o gestionado por el Organismo Internacional de Productores de Leche. 1 de junio, inician las lluvias, aumentan los pastos, pero por coincidencia y por alguna razón está decretado como Día Mundial de la Leche. Mañana en esta pista, la entrega de reconocimientos y también la subasta de los criadores de ganados a lo del 1 de junio al mediodía. Para ofrecer el resultado de los jueces, se le hará entrega la papeleta correspondiente al doctor Andrés Cavazos y explicar el resultado de los lugares que se otorgan en este momento a los ejemplares del grupo 2, ejemplares de 13 meses de edad. Son 4 los que participan, son las ganaderías Puente de Dios, el Guanacaste, uno más de Puente de Dios y el rancho Cornelio. Guanacaste. Ok, del grupo 2 hay 4 ejemplares en la pista de calificación. Donde tenemos el primer lugar es el ejemplar que cuenta con muy buena pigmentación, muy buena profundidad. Cuando lo comparamos con los otros 3, si lo vamos comparando con la expresión racial de cada uno, vemos que tenemos una mejor expresión racial en cuanto a lo que es la línea dorsolumbar y una jiba bien masculina con una circunferencia escrotal muy buena. Cuando lo comparamos con el del segundo lugar, es un ejemplar también que tiene muy buena caracterización de acuerdo en su color, con un muy buen dirigimiento de su prepucio también, muy buena estructura ósea. Cuando comparamos el segundo con el tercero,
es un ejemplar del tercer lugar que también cuenta con muy buenas masas musculares, muy buen desarrollo de su jiba en comparación con el del segundo lugar. Y cuando comparamos el tercero con el cuarto, vemos que también el cuarto tiene muy buena expresión facial, aunque ligeramente una mejor pigmentación que el que tenemos anterior, pero por lo tanto vamos en cuarto lugar. Gracias. La 92, luego la 90, luego la 94, luego la Bien, vamos a darle la bienvenida aquí a la reina de esta exposición, quien es testigo en este momento de que los jueces entregaron a la placa 92 primer lugar, a la placa número 90 el segundo, a la placa número 94 el tercero y a la placa número 93 el cuarto. Esto siendo en el orden: primer lugar para Guanacaste, segundo lugar para Puente de Dios, tercer lugar para Cornelio, cuarto lugar también para Puente de Dios. Vamos pues a pedirle a la reina de esta exposición que para cuando se entregue, si se encuentra también por de aquí, puedan otorgar el campeonato joven, el campeonato becerro de esta exposición. A la reina de Quintlanilán, a la reina de esta exposición, muchas gracias, bienvenida. Bienvenida también a su padre, y pues estará por acá acompañando en el juzgamiento. No me
3, participan 3 ejemplares, participan 3 jueces y corresponde al doctor Ricardo Coutinho ofrecer la explicación y la justificación del otorgamiento de los lugares correspondientes en este tercer grupo. Grupo 3, con 14 meses de edad, tenemos 3 ejemplares. El ejemplar que ocupa el primer lugar es el ejemplar que tiene mejor armonía y balance en sus 3 regiones. Vemos también que es el que tiene mayor volumen, tanto en su tercio medio como en su tercio posterior. Así también una excelente línea superior con gran profundidad y arqueamiento en sus costillas. El ejemplar que tenemos en segundo lugar supera al del tercer lugar, en que tiene un mejor prepucio, tiene mayor profundidad en sus costillas, así también tiene una anca mejor nivelada que el ejemplar que tenemos en tercer lugar. El ejemplar que tenemos en tercer lugar, beneficio de él podemos hablar que tiene una excelente pigmentación, que es un ejemplar muy masculino, muy bien presentado. Felicitaciones a los creadores y a los manejadores. Ahorita vamos a sacar el campeón de la raza. Muy bien. Miguel, agua, cerveza, refresco. ¿Quieres cerrarlo, Miguelito, en Chiapas? Miguelito, ¿en Guanacaste dónde queda? ¿Chiapas?
¿Dónde estás? No te veo. Ah, ya te vi. Y con lente oscuro y todo. Galanazo. Ya le dije a mi jefe que vive ahí en la casa de arrendados y que se calme. refrescos. Tienen ustedes aquí los tres titulares primeros lugares, al lado derecho mirando del restaurante hacia el fondo. Esos tres son los primeros lugares del primer grupo, del segundo grupo y del tercer grupo. Y al lado izquierdo, donde está la mampara, están los tres segundos lugares del primer grupo, del segundo y del tercero. Los jueces han entregado sus fichas, está procesada la información. Corresponde al doctor Andrés Cavazos hacer entrega del resultado para obtener campeón becerro. Al doctor Andrés Cavazos corresponde declarar al campeón becerro a nombre de los tres jueces. Bien, aquí para declarar al campeón becerro tenemos los primeros lugares de cada grupo. Aquí podemos ya hacer hablar de su categoría. El que tenemos aquí al lado izquierdo es un becerro muy largo, como podemos observar, con muy buena estructura ósea.
muy buena expresión facial, con muy buena pigmentación. Cuando lo observamos por su parte posterior, también tiene muy buenas masas musculares. El que tenemos aquí en medio es un ejemplar también con muy buena pigmentación, muy buena masculinidad, muy buenas masas musculares, y lo vemos en su línea dorso-lumbar con una jiba bien desarrollada. Cuando vemos el ejemplar que se encuentra acá del lado derecho, es el ejemplar, es el más grande de los tres. Es un ejemplar también que lo podemos ver, que venimos seleccionando mucha masculinidad con lo que es la pigmentación, los aplomos, su desplazamiento, sus estructuras tanto óseas como reproductivas, y se le otorga en la página número 95 el título de campeón de serie. Gracias. Bien. Bien, el ejemplar con la placa 95 es el campeón becerro de ganadería Guanacaste. Se ha obtenido el campeonato becerro. Vamos a pedir un mensaje de sustentabilidad a dos personajes que se encuentran aquí, al doctor Pedro Parada, que nos acompañó de la Unión Ganadera de la Zona Norte hoy a estar en el conversatorio. Él se refiere ya a Coaxintla, a la parte norte de Veracruz. Estuvo para dejar un mensaje claro de la importancia de producir carne y leche, también carne y leche verde. Y a doña María Cárdenas del rancho Skyland nos haga el favor de hacer entrega del reconocimiento al campeón becerro. Esta ganadería también es una ganadería donde hay un esfuerzo importante por producir carne con una cobertura vegetal importante, un margen poblacional valioso. Así que doña Mari, por favor, junto con don Pedro Parada, para que hagan entrega del reconocimiento como campeón becerro de esta exposición, y se están procesando los datos para el campeón reservado. Así que si nos hacen favor de pasar por acá Pedro Parada, recibe aquí a la señora Mari Cárdenas, creadora de Estado Negro en el estado de Tabasco y de Huimanguillo, para que ambos pasen a hacer entrega del reconocimiento, y vaya esto como un mensaje a la importancia que tiene el producir carne y leche en una visión sustentable. Hay que tener el discurso y hay que tener la acción, hay que tener la congruencia, y a ambos les agradecemos, y pedimos al doctor Andrés Muñiz que nos acompañe también a hacer entrega de este reconocimiento en nombre del Comité de Raza Salto Negro.
Fernando Sáenz hará la entrega del resultado para obtener en su caso el campeón becerro reservado. Tenemos en la pista los 3 ejemplares que están compitiendo para el campeonato becerro reservado. Entró en segundo lugar del grupo número 3. Se hace la evaluación de los 3 animales y el ejemplar que ha sido designado como el campeón becerro reservado es el ejemplar con la placa número 97. Es un ejemplar que, si nosotros observamos el balance que tiene en todo su cuerpo, es un animal de mucho equilibrio. Es un animal también que se para muy bien sobre sus 4 patas. Es un animal de los 3 también que tiene la mejor vaina, el mejor prepucio y el mejor ombligo. Es también de los 3 el ejemplar que presenta el mejor desarrollo testicular. Es un animal racialmente muy bien caracterizado, un animal con un volumen de musculatura en el tren posterior muy importante, por lo cual se le otorga el campeonato reservado de cerdo. El campeonato becerro reservado corresponde y se va al estado de Puebla, rancho Puente de Dios del señor Miguel Ángel Aramo. Vamos a tener ahí en la pista esa